Episodio número 3406. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios hemos alcanzado el cierre con broche de oro de esta impactante, poderosa y súper especial lección número 2, Conociendo a Dios. Saludos y bendiciones. Nuestro texto para memorizar lo encontramos en Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan capítulo 17, versículo 3. Y la verdad es que hemos sido altamente bendecidos con este estudio de esta semana, ya que ha sido una lección maravillosa. Como siempre, al final del programa estaremos haciendo el breve resumen de todo lo que hemos contenido durante la semana, y también les compartiremos el contacto de este ministerio, Jehová Jireh, y del programa Estudio Sistemático de la Biblia, además del contacto de su servidor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos a extraer el máximo de la misma, y que si hay algo que no se haya entendido hasta ahora, que podamos entenderlo, y no solo eso, sino practicarlo para tu honra y tu gloria. Que esto se refleje en una bendición directa para todo el que nos rodea, y que podamos exaltar tu nombre a tiempo y fuera de tiempo. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Conociendo a Dios. Dios llama a su pueblo a representar correctamente su carácter, lo cual requiere conocerlo personalmente. La mejor manera de lograr esto, a pesar de nuestra distorsionada percepción caída, que tiende a malinterpretar sus sendas santas y perfectas, es escudriñando su palabra. Como en cada cierre se hacen algunas recomendaciones, en este caso se recomienda la lectura del libro Testimonio para la Iglesia dentro del tomo 5 y específicamente ese testimonio número 33 y el capítulo 36 titulado El carácter de Dios revelado en Cristo. Noten lo que dice esta poderosa cita. Todo el amor paterno que se haya transmitido de generación a generación por medio de los corazones humanos, todos los manantiales de ternura que se hayan abierto en las almas de los hombres, son tan solo como una gota del ilimitado océano cuando se compara con el amor infinito e inagotable de Dios. La lengua no lo puede expresar. La pluma no lo puede describir. Puedes escudriñar las Escrituras diligentemente a fin de comprenderlo. Puedes dedicar toda facultad y capacidad que Dios te ha dado al esfuerzo de comprender el amor y la compasión del Padre Celestial. Y aún queda su infinidad. Puedes estudiar
este amor durante siglos, sin comprender nunca plenamente la longitud y la anchura, la profundidad y la altura del amor de Dios al dar a su Hijo para que muriese por el mundo. La eternidad misma no lo revela nunca plenamente. Sin embargo, cuando estudiamos la Biblia y meditamos en la vida de Cristo y el plan de redención, estos grandes temas se revelan más y más a nuestro entendimiento. Del libro Testimonio para la Iglesia, dentro del tomo 5, y específicamente el testimonio número 33, y también el capítulo 36, el carácter de Dios revelado en Cristo. Y con una cita como esta, no podemos avanzar sin por lo menos comentar brevemente. Me encantó la parte cuando dice que todo el amor paterno que se haya transmitido de generación en generación, todo esto es solamente una gota en el inagotable océano del amor de Dios. Ni la eternidad misma puede explicar ese gran amor. A veces nosotros, como decíamos esta semana, medimos el amor de Dios a través del amor que podemos sentir por nuestros padres, nuestros hermanos. Pero el amor de Dios va mucho más allá. La misma eternidad no ha podido explicarlo y pretendemos nosotros como seres humanos muchas veces entenderlo. Creo que nosotros lo que debemos hacer es única y exclusivamente dejarnos amar. Aceptar ese amor que Dios nos brinda, ese sacrificio que Jesús hizo y no preguntar cuán grande sería el amor o cómo sería Dios. Ya Dios te lo ha demostrado a través de su sacrificio de mandar a su Hijo a esta tierra y que Él muriera por ti y por mí para que tú y yo podamos ser perdonados y un día no muy lejano poder ir a vivir con Él en la patria celestial. Pudiéramos decir, aquí el tiempo se acabó, pero todavía faltan las preguntas de hoy y también el resumen de la semana. A continuación se hace la siguiente pregunta. ¿Cuál de los atributos divinos estudiados esta semana se ha hecho un mayor impacto en tu comprensión de Dios? ¿Qué otros atributos podrías estudiar para profundizar y fortalecer tu relación con Él? Aquí escribí, el atributo más grande de Dios, el cual me reta mi inteligencia, es la omnisapiencia. ¿Cómo es posible que Dios lo sepa todo y que aún se rebaje a enseñárnoslo a nosotros? ¿Cómo es posible que una y otra vez Él sabe cuántas veces le vamos a rechazar y aún así continúa insistiendo hasta lograr en nosotros el cambio y la transformación? ¿Y qué otros atributos podríamos estudiar para profundizar y fortalecer nuestra relación con Él? Otro atributo pudiera ser la omnipresencia. ¿Cómo es posible que va a estar hablando con nosotros a todos a la misma vez y a la vez estará entonces en su trono? ¿Cómo es posible? Definitivamente que esto pasa la imaginación humana, y qué bueno es saber que aunque Dios es el Dios de todos, pero también es mi Dios personal. A continuación, la siguiente pregunta. Lee o escucha el capítulo 1 del libro El Camino a Cristo en compañía de un miembro de tu familia o un amigo y coméntalo juntos. ¿Qué nuevas vislumbres acerca del carácter y de Jesús has obtenido de esa lectura? Aquí escribí. El capítulo 1 del Camino a Cristo nos muestra que Dios está con nosotros. Ese Dios es un Dios personal. Está pendiente de hasta una ave que cae, cuanto más de nosotros cada vez que necesitamos algo. Y aunque no lo necesitemos, Dios siempre está a nuestro lado. A continuación, la última pregunta, o la penúltima pregunta, mejor dicho, para luego pasar al repaso.
Jesús vino a corregir la imagen distorsionada que muchas personas tienen de Dios. ¿Qué puedes hacer para compartir una imagen clara y correcta del carácter divino con quienes están en tu esfera de influencia? Aquí escribí: yo puedo compartir acerca de la imagen de Dios, que Dios es el Padre bueno, el Padre amante, no como nosotros a veces somos malos padres, a veces cometemos errores, u otros padres nos han enseñado un mal ejemplo. A diferencia de ellos, Dios es lo que nosotros necesitamos. Se hace entonces la última pregunta. Considera nuevamente lo que aprendiste acerca de la lectura del lunes. Aunque somos pecadores, la Biblia dice y hace algunas afirmaciones claras acerca del pueblo de Dios que vive una vida santa. Primera de Pedro 1, 13 al 16, Romanos 6, 22 y Hebreos 12, 14 nos muestra que Dios es santo y nos invita a hacerlo. ¿Qué significa realmente vivir de manera santa? Bueno, vivir de manera santa nos indica que nosotros debemos ir creciendo. Significa que debemos ir creciendo en la fe, creciendo y madurando en lo que creemos. Cuando tenemos confianza en Dios, debemos esa confianza tenerla hasta la muerte y que cada día a través de la oración y el estudio de la palabra, ésta vaya creciendo. Porque dice que el conocimiento, dice la palabra de Dios, que el conocimiento lo adquirimos a través de la fe. Y la fe viene por el oír. ¿Y oír qué? Oír la palabra de Dios. Solo así podemos conocer a Dios, podemos creer en Él y así podremos compartirlos a los demás. Definitivamente que Dios es santo y su santidad se refleja en un carácter amigable. Cuando la persona está llena de amor por Él, o sea, amor por Dios y también amor por los demás, definitivamente que muestra la verdadera santidad. Se hace entonces un resumen y con ese pasamos al resumen, y es que Dios ha deseado mantener una estrecha relación con nosotros desde el principio de la creación, aunque nuestra comprensión de su carácter es el blanco de los ataques de Satanás. Dios se nos revela más claramente a través de su palabra, como decía la pastora Polanco, y de la vida de su Hijo Jesús. Tener una imagen clara y hermosa de Dios es esencial si queremos profundizar nuestra relación con Él. Pasando entonces al breve repaso, el pasado sábado domingo estuvimos viendo una percepción más clara acerca de Dios y encontrábamos que según Génesis 3 del 1 al 5, el objetivo de Lucifer era conversar con Eva y cambiarle la imagen o la percepción que tenía de Dios, porque él afirmó que Dios le ocultaba información, le quitaba cosas para que ella no pudiera ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y me gustó mucho una explicación que da el pastor Mario Rondón, un saludo para él donde quiera que esté, en un programa de radio donde él decía que Dios quería que el ser humano tuviera el conocimiento del pecado por referencia, no por experiencia. Cuando dijo que el pecado estaba a la puerta, que ellos no debían de comer de ese árbol, Dios le estaba diciendo por referencia que iba a haber consecuencias, que iban a encontrar la muerte, pero ellos quisieron experimentarlo. Dios le dijo por referencia lo que era el pecado y ellos finalmente lo vieron por experiencia. Pero definitivamente que el carácter de Dios es inmancillable. No hay forma de que lo podamos manchar. En la parte del lunes estuvimos viendo Dios es santo y decíamos, entre otras cosas, lo que se dice en Levítico capítulo 20, versículo 26, en el primer libro de Samuel capítulo 2, versículo 2, Isaías 57, 15, y también en Ezequiel capítulo 38, versículo 23, acerca de la descripción de Dios,
¿qué decíamos ahí, Pastora Polanco? Decíamos que Dios es santo y separa para sí a su pueblo. Decíamos también que Dios es único, firme como roca. También decíamos que Dios es alto y eterno, pero a la vez cercano al humilde. Y también tenemos un Dios que es glorioso y se da a conocer a las naciones. En la parte del martes estuvimos viendo Dios es amor y como tal decíamos que amor es la palabra más utilizada por los cristianos, pero la menos utilizada en nuestras vidas. De modo que 1 de Juan capítulo 4 versículo 8 nos dice claramente que Dios no es que siente amor, sino que Él es amor. Tal y como lo explica 1 de Juan capítulo 4, del 7 al 19, ¿cómo hablábamos acerca del amor de Dios? Nos enseña que el amor nace en Dios, se reveló en Cristo y debe reflejarse en el creyente. Esto no es solo una emoción, sino la evidencia de una vida transformada. Dios mostró ese amor al enviar a su Hijo para salvarnos. En la parte del miércoles estuvimos viendo Dios y la creación y definitivamente que ahí hablábamos de que en el principio Dios, esta palabra hebrea hablaba del Dios Elohim, ¿se acuerdan que también implica en algunas ocasiones como falsos dioses? Pero cuando se refiere al único Dios verdadero, se está hablando de un Dios todopoderoso, el que crea de la nada, pero también se habla de Dios Yahweh o de Yahweh Elohim, que significa ese Dios que es presente, que es inmanente. Entre otras cosas, hablábamos de la descripción de Génesis 1:1 y de Génesis capítulo 2, versículo 7. ¿Qué notábamos en esos textos? Bueno, en Génesis 1:1 notamos que Dios aparece como el creador, el soberano, trascendente. Él habla y todo existe. Y en Génesis 2:7, Él aparece como un Dios cercano e íntimo, que forma al hombre y sopla vida en él. Y en la última parte ya del jueves estuvimos viendo Emanuel, Dios con nosotros, cómo ese Dios que es todopoderoso se da a conocer por medio de Jesús. El mismo Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. También mencionábamos, entre otras cosas, que Mateo 1:23 y Mateo 28:20, ¿qué descripciones nos da acerca de Jesús? Mateo 1:23 muestra que Jesús es Emanuel, Dios con nosotros. Y Mateo 28:20 nos confirma esa misma verdad. Cristo sigue con su pueblo. Lo que se nota es que el carácter de Dios es cercano, fiel y presente. Dios no vino solo para quedarse del nacimiento hasta la gran comisión, sino que vino a quedarse con nosotros de manera permanente. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Y no solamente en el día de hoy, sino durante toda la semana. Hemos aprendido que conociendo a Dios es solamente un decir, porque nadie de nosotros puede conocerlo a plenitud. Lo único que podemos tener es una gota del vasto océano de su carácter. Y en esa gota, ¿verdad? Lo poquito que sabemos, podemos saber que Dios es inmanente, está presente, que Dios es trascendente, trasciende el tiempo y el espacio, que Dios es, ¿qué más? Que Dios es santo. Podemos aprender que Dios es amor. También aprendimos que Dios es el Dios de la creación, el que todo lo ha creado, y también que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Esto y más hemos aprendido durante toda la semana.
Ahora les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Amante Padre que estás en el cielo, gracias te damos porque hemos conocido un Dios todopoderoso. Hemos conocido en esta semana tu inmanencia, tu omnipotencia, pero también hemos conocido que eres un Dios humilde, un Dios que se acerca a nosotros a pesar de nuestros pecados. Por eso te damos gracia y por eso te pedimos que con ayuda de tu Santo Espíritu pueda transformar nuestra vida y que nos ayude a tener una mente clara, una mente que pueda discernirte y que podamos conocerte de una manera más clara. Que tu amor pueda estar en nuestro corazón y que podamos cada día ir limpiando la mala imagen que este mundo nos ha mostrado de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para la próxima semana. Orgullo versus humildad. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de este nuevo trimestre, creciendo en nuestra relación con Dios. Esta semana hemos estudiado la lección número 2, Conociendo a Dios. Con el texto a memorizar que encontramos en Juan, capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan, capítulo 17, versículo 3. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Jehová Jireh, y de este programa, Estudio Sistemático de la Biblia. Lo pueden hacer vía WhatsApp al más 1-203-536-7242. Repetimos, más 1-203-536-7242. Y también se pueden comunicar con su servidor vía WhatsApp al más 1-484-599-2831. Repetimos, más 1-484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvieron con ustedes Los pastores Aris y Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.